La persona que tiene sentido común y, digamos, sabiduría práctica en la vida, es una persona que es crítica, no criticona, porque criticones hay bastantes, pero críticos de ver la realidad, tratar de profundizar en la realidad y sacar de la realidad lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, el engaño y la verdad. Eso quiere discernimiento y elegir lo bueno. Jesús en una ocasión nos dijo que hay que ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas para poder actuar en la vida. Y miremos cómo Jesús lo que dice lo vive. Hoy nos hemos encontrado en el Evangelio con autoridades religiosas del templo unidas al poder civil para el mal, como pasa tantas veces. Y se juntan y nos dice el Evangelio que le hacen a Jesús una pregunta capciosa, una pregunta mal intencionada. Y son hipócritas. Primero alaban al Señor, que es sincero y que dice la verdad y que no le importa lo que digan de Él. ¿Hay que pagar o no hay que pagar impuestos al César, al gobierno en ese tiempo? Si Jesús dice que no, tienen motivos para acusarlo de mal, porque siempre lo andaban acusando, lo andaban espiando y lo acosaban. Si hubiera dicho no, lo acusan. Y si hubiera dicho sí, entonces estaba en contra de la soberanía de Israel, porque era impuesto al César, era traidor a la patria. Y la respuesta de Jesús es práctica, no responde ni sí ni no. Tráiganme una moneda, una ficha. ¿De quién es la cara que está en la ficha? Del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se admiran y no tienen de dónde acusarlo. Miremos una cosa. Los impuestos. Una persona que es honesta paga los impuestos. ¿Y cuánta gente evade impuestos? Que se entiende que el fruto de los impuestos para los gobiernos son para hacer obra de bien común, obra para la gente. Lo cierto es que en nuestra realidad, a saber qué se hace el pisto de los impuestos. Escuelas abandonadas, faltan maestros, caminos destrozados y carreteras en mal estado, hospitales abandonados, falta medicina y faltan tantas cosas. Y la pregunta nuestra es, ¿qué se hacen los impuestos? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y miren, ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Pensemos un ratito. ¿Qué es de Dios? El Padre Nuestro que yo rezo. Ese Padre Nuestro mentiroso porque usted no vive la justicia y no vive el amor. Eso no es de Dios.
¿Qué es de Dios? El bien del hombre. Entonces, cuando los gobiernos no cumplen y no protegen al hombre, a las personas y el bien común, que eso es de Dios. La promoción de los más pobres, la defensa de los derechos humanos, el trabajar por una democracia para que la gente viva mejor. Somos nosotros los que pertenecemos a Dios. Y cuando luchamos por el hombre para una vida más digna, estamos dando a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es que el hombre viva. ¿Y cuánta situación de muerte hay? Nosotros a veces aquí en el pueblo no conocemos la realidad de las aldeas. Hambre, desnutrición, abandono de las comunidades. ¿No será que el trabajar por todo esto, en lo que respecta a las autoridades, sería dar a Dios lo que es de Dios? Y sin embargo, al César, pero al César que son ellos. ¿Por qué? Porque tantas veces los bienes que deben servir para el pueblo en este mundo corrupto son aprovechados por los ladrones de siempre. Esa es la realidad. Y por eso Jesús nos invita a ser críticos, a ver la realidad y tratar de escarbar y quedarnos con lo bueno. Y demos siempre nosotros a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? La justicia, el buen trato a la gente, una vida más digna para todos, la solidaridad con los más necesitados, la fraternidad. Todo esto es de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es la gloria de Dios. Y las cosas del Estado, pues hay que ser críticos y ser honestos. Porque tantas veces con la excusa como se roban todo, y nosotros en ciertas prácticas, aunque no sean grandes, también tenemos nuestras pequeñas corrupciones. Y con las pequeñas corrupciones, pregunto yo, ¿estamos dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? No. Estamos dando al diablo. Y tantas cosas en este mundo, el diablo las tiene copadas. La justicia, la misma ley al servicio y al favor de unos pocos. Sepamos ver las realidades, mis hermanos, y actuar entonces consecuentemente. Jesús, en el Evangelio de hoy, se dejó engatusar con esta pregunta capciosa, no honesta y no sincera. Se dejó engatusar. ¿Cuántas veces nos dejamos engatusar nosotros, mis hermanos, por los malos políticos? Y andamos aplaudiendo y nuestro país sigue patas arriba. Cuando nosotros nos convenzamos de que a Dios hay que darle lo que de Dios es, entonces las cosas pueden cambiar.